Al momento que daba la bendición con la palabra de Dios, recordaba lo que ayer hemos celebrado en la diócesis y que no podemos olvidarlo. El 30 de septiembre en la diócesis de Ica es solemnidad. ¿Por qué, Monseñor? Porque es la solemnidad de San Jerónimo, patrón de la diócesis de Ica. No olvidemos eso. San Jerónimo es el patrón de la diócesis de Ica. La Virgen del Rosario de Yauca y el Señor de Lourdes son protectores de la diócesis de Ica. Pero el patrón es San Jerónimo. Y San Jerónimo tuvo un detalle bonito. Fue el que tradujo la Biblia para el pueblo. La Biblia, en sus lenguajes originales, está en hebreo para todo el Antiguo Testamento y en griego y arameo para el Nuevo Testamento. Jerónimo, que había nacido en Dalmacia, en Estridón propiamente, era un chico culto. Se había formado leyendo continuamente a los grandes escritores latinos y griegos: Cicerón, Tasiano, Plinio. Incluso había leído también a Platón filosóficamente en griego. Tenía una gran cultura, pero se había formado con aquellos literatos paganos, y lo que le faltaba a su vida era profundidad religiosa. Y en un sueño, Jerónimo tiene un diálogo con Dios y Dios le pregunta: ¿quién eres? Soy un cristiano católico. Y Dios le dice: ¿católico? Pero si lo único que haces es leer a escritores paganos, nunca te he visto leer a profundidad la Sagrada Escritura. Y Jerónimo se levantó llorando, se levantó con lágrimas, con deseos de pedirle perdón a Dios porque no había acudido frecuentemente a su palabra, a la Sagrada Biblia. Y entonces decidió hacer una vida de penitencia, decidió irse al desierto y vivir con espíritu de penitencia. Pero muchos se dieron cuenta que sus grandes capacidades se estaban perdiendo. Le dijeron al Papa Dámaso, que luego fue santo, el Papa San Dámaso, y él lo llamó como secretario suyo, y era el que por su buena escritura hacía todas las redacciones pontificias. Cuando ya estaba al final de su mandato, el Papa le pide que vaya a Tierra Santa, a Jerusalén, a Belén. A él se le conocía como el eremita de Belén. En la cueva de Belén estaba casi siempre, ayudado de unas buenas señoras romanas que con su capital lo apoyaron. Pudo construir conventos en Jerusalén para dedicarse al estudio de la Sagrada Escritura. Y es cuando el Papa Dámaso le dice: Jerónimo, la antigua edición de la Biblia en latín, la Vetus Latina, tiene errores. Por favor, tú con tu gran sabiduría, danos una versión para la Biblia. Y se dedicó muchos años a ir corrigiendo y a ir traduciendo de los originales hebreo y griego a el latín. ¿Y por qué dice Monseñor para el pueblo? Porque en aquel momento histórico la lengua del pueblo era el latín, y por eso a esa edición de Jerónimo se le llamó la Vulgata, la Biblia para el pueblo. Por eso a nosotros a veces nos dicen: no seas vulgar, o sea, no seas pueblerino, cuando uno emplea un lenguaje grosero.
y grotesco, no seas vulgar. Efectivamente, la Vulgata era la edición para el pueblo, era la versión oficial en lengua latina de la Iglesia Católica. San Juan Pablo II mandó revisarla y hacia el año 87 apareció la Neo-Vulgata. Una de las cosas preciosas que decía Jerónimo era: desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Nosotros no somos una religión de libro, no es sobre todo la Biblia, pero la Biblia es un camino para acercarnos a Dios. Yo conjuntaba que septiembre es el mes de la familia y que septiembre también por San Jerónimo es el mes de la Biblia. Y decía en Yauca: hablaré de la familia y cómo debe introducir en el seno de su familia la palabra de Dios. Y venía a mi mente y a mi corazón el Papa Benedicto XVI, que relataba que a su hermano George y a su hermana, sus padres le reunían el sábado por la tarde, les leían el Evangelio del domingo y luego lo comentaban entre ellos. Conocían la palabra de Dios. Fíjate, una familia católica se reunía para meditar la palabra de Dios. Y yo transmito en este momento: todas las familias católicas que están aquí, ¿no pueden hacer lo mismo? Claro que sí. Lo primero es tener la Biblia, entronizarla en su hogar, pero no solo entronizarla, porque quizás ese es el error que cometen muchas familias. Me parece grato por el esfuerzo editorial que tengan una Biblia bonita, que le hagan un atril y que la pongan en su casa. Pero no solo esa, sino que tengan una edición que permita la lectura asidua, continua de la palabra de Dios, para poder meditarla, para poder pensarla, para refugiarse en ella, para introducirse siempre en la palabra de Dios. Cuánto bien hizo San Jerónimo, cuántos recuerdos bonitos. Yo pensaba, sin querer, así como hoy hemos escuchado que nos han cantado el Señor ten piedad en quechua, porque muchas de las gentes que están aquí proceden de los pueblos vecinos, los migrantes que han venido de Huancavelica, que han venido de Apurímac, que han venido de Ayacucho, y quizás tienen cierto orgullo de escuchar el Señor ten piedad en quechua. Pero también le voy a poner la meta a este coro que canta muy bien, la misa de Ángelis, que en las misas solemnes se cantaba el Kyrie. El Kyrie no es latín, es griego. Kyrie eleison, Señor ten piedad. Christe eleison, Cristo ten piedad. Kyrie eleison, Señor ten piedad. Y se cantaba el Gloria en latín. Gloria in excelsis Deo, ed in terra paz hominibus, bone voluntatis. Se cantaba con mucha ilusión, se recordaba la profundidad de este buen hombre que había dado toda su vida a la iglesia. Estuvo 35 años San Jerónimo viviendo en Tierra Santa, ofreciendo esa versión para el pueblo. Se ordenó a los 40 años de sacerdote y hacia los 80 entregó su vida. Pues vale la pena recuperar ese mundo bonito cuando se hace una misa solemne, cuando se vive la misa recogiendo la intención del pueblo de Dios para recordar su presencia. A mí me ha dado una cierta tristeza que el misal haya excluido al final el apéndice donde estaba la misa en latín. Lo único que se ha conservado en latín es
el rezo del Padre Nuestro. Hoy, después de rezarlo en castellano, lo rezaremos en latín para recordar al bueno de San Jerónimo en ese esfuerzo suyo por acercar la palabra de Dios a todos. Y hoy, a los sacerdotes que están aquí presentes y a los que nos escuchan a través de las redes sociales, que no pasemos tan superficialmente la fiesta de San Jerónimo. Es solemnidad en la diócesis. El esfuerzo de Jerónimo no puede quedar en un mero recuerdo, sino en recuperar la meditación continua de la palabra de Dios. Y en esa reunión en familia, el padre, la madre, o quizás el hijo más versado, podría preguntar: ¿qué pasaje del texto que hemos leído hoy te ha impactado más? ¿Con qué pasaje te identificas? ¿Te dice algo a ti la palabra de Dios? ¿Te ayuda a vivir mejor como familia la palabra de Dios? Por eso, busquemos siempre la palabra de Dios. A veces digo, no vivimos lo que cantamos. San Agustín decía que el que canta ora 2 veces, pero yo quisiera tomar en serio eso que ustedes cantan como canto interleccional. Tu palabra me da vida. Ojalá que sea cierto, que la palabra de Dios les esté dando vida, porque la meditan, porque la leen, porque no la tienen ahí olvidada en su casa, sino que se alimentan de ella. Tu palabra me da vida. Pues que se note. Si conocemos las cosas de María, si conocemos los milagros en torno a María, pues los conocemos por la Escritura. Escuchaba en estos días de novena a los sacerdotes, gracias a las redes sociales, que predicaban. Y uno de ellos predicó sobre la perpetua virginidad de María. Y evidentemente no se lo ha inventado él. La Virgen es virgen antes y después del parto, y quizás si acudimos todos a la palabra de Dios, si nos ayudamos de nuestros hermanos los sacerdotes y las religiosas, nos enseñarán que la Escritura, con lenguaje preciso y concreto, dice que la Virgen es antes, en y después del parto, virgen. Algo que nos extraña, que quizás nos hemos acostumbrado. La Virgen es la Virgen Madre, pero Monseñor, no se puede ser madre y virgen a la vez. En María Santísima sí, por una situación milagrosa de parte de Dios. Y más aún, la Iglesia nos quiere tanto que a sus hijos los prepara para que estudien la Sagrada Escritura, para que estudien la teología en torno a la Sagrada Escritura, para que aprendan el hebreo, el griego, el latín, y luego puedan ofrecernos una explicación correcta de su palabra. Le agradecemos a la Iglesia, le agradecemos a los sacerdotes que, obedeciendo a la Iglesia, se han introducido en este camino y nos ayudan a comprender la Sagrada Escritura. En una parroquia, no voy a decir el nombre para no suscitar el celo entre mis sacerdotes, pero en una parroquia, una vez al año, hacen un curso bíblico y el sacerdote trae a un teólogo bíblico para que explique la Sagrada Escritura a los fieles, para que les haga accesible la palabra de Dios a los fieles. Pues lo felicito e invito a las demás parroquias a hacer lo mismo, que la palabra de Dios nos dé vida, que volvamos nuevamente a esa vida que ofrece la palabra de Dios, que nos ilumina, que nos transforma, que nos cambia, que nos hace distintos y que nos ayuda a vivir con intensidad esta celebración. Grata, bonita, simpática. Ahí está la Virgen. Jerónimo era también un enamorado de la Virgen Santísima. Ha vivido en aquel lugar donde María dio a luz al Hijo de Dios y siempre se cuestionaba: qué grandeza la de esta chiquilla
que supo entregar su vida al servicio de Dios, que lo entregó todo. Cuando veo ahora, por el tráfico no he podido llegar a tiempo, pero me gustaba llegar cuando iban cambiando a la Virgen, cuando le van poniendo sus ropas con solemnidad, con delicadeza, con finura, cuando la trasladan, ¿no? Es todo un lenguaje, es toda una significación que está tratando de decir: la Virgen está entre nosotros. A esa Virgen que ustedes vienen a ver en peregrinación, a esa Virgen que ustedes quieren con todas las fuerzas de su alma. Una de las cosas que hago hace algunos años es llevarle a la Virgen las peticiones que ustedes presentan. Ya tengo varios folios de esos papelitos que ustedes introducen en la limosna y que yo los pongo en unos folios y luego me voy junto al Hijo de María y empiezo a repasar cada una de sus peticiones, cada una de las cosas que le van pidiendo a la Virgen, y lo único que le digo con cariño filial es: Madre mía, escúchales, Madre mía, concédeles, no por mis méritos, que soy un pobre hombre, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo, al que tanto amas, al que tanto quieres, y escucha las peticiones de estos hijos tuyos que con cariño y con ilusión te presentan sus dones. Les animo a seguir haciendo. Algunos me ponen detrás una fotografía y ponen su petición detrás. No hace falta. La Virgen no los va a volver guapos por mucha fotografía que ponga. Van a seguir siendo lo que son. Solamente la notita. La Virgen te conoce. La Virgen te ve desde lo alto y te mira con ilusión de madre. Solamente quiere eso que tú llevas en el corazón, que tú llevas en el alma y que se lo ofreces a la Virgen Santísima. Y que eso es parte de la piedad popular, de una piedad popular que hay que encauzarla. Yo digo, muchos de ustedes vienen de peregrinos, y yo estoy feliz, pero tengo que corregirle a los peregrinos. Siempre que vengan al santuario, si vienen con ropas deportivas, procuren traer en la mochila algo para cambiarse, porque no van a entrar al templo con ropas deportivas. Están viniendo a un templo, no están haciendo deporte, están haciendo una peregrinación. Vienen a ver a Dios y al Hijo de Dios y a la Virgen Santísima, su Madre. No vienen a hacer deporte. Detalles que nos faltan, delicadezas que nos faltan. Lo mismo que le digo con cariño, sin ofenderle a las altareras: no tienen que venir con licor encima. Y eso no es tradición, falso. El que ha introducido eso miente, y miente descaradamente, porque eso no es tradición, porque eso no es costumbre. Porque si vienes a ver a la Virgen, la tienes que ver como hijo, con cariño. El día que cumple mi madre años, yo no voy embriagado a saludarle. Voy a saludarle sano, cuerdo, con cariño. Y por eso digo, no vayamos introduciendo cosas que no son tradición, que no son costumbre. La tradición es algo que se entrega. Tradición viene de tradistradere, entregar. La tradición es algo que se entrega, algo que se da. ¿Y qué entrego, Monseñor? Mi vida en gracia, mi vida correcta, mi vida honesta, mi vida decente, mi vida con sus pecados delante de Dios, pero no con esas degeneraciones que nunca podrán convertirse en tradición y que siempre quizás transmitimos a los peregrinos que son de otro sitio una mala imagen, y no podemos hacer eso. Hay que hacerlo con cariño. Por eso digo, nos hace falta alimentarnos de la palabra de Dios, nos hace falta frecuentar la Santa Misa. Veo que hay mucha gente en la Santa Misa, pero hace falta mucho más, ¿no? Vivimos al margen, confundimos cosas y al final no camina la Iglesia como tiene que caminar. Por eso el Papa y el Cardenal Gret nos ha pedido
Obispos, por favor, este 1 de octubre, en todas sus misas solemnes, pidan por el sino de la sinodalidad. Ustedes solamente recen: voy a pedir por el sino de la sinodalidad, voy a pedir por el Papa Francisco, voy a pedir por los padres sinodales y voy a pedir por los laicos que han ido, hombres, mujeres, más de 150 personas que estarán junto a todos los obispos que nos representan, para ver la manera cómo camina mejor la Iglesia. Pues no olvidemos, solamente quería decir esto, que no pasemos de largo a San Jerónimo. El próximo año se va a distanciar la fiesta de San Jerónimo de la fiesta de la Virgen de Yauca, pero no quería perder esta oportunidad bonita de preceder el patrón San Jerónimo, preceder a la Virgen Santísima y ponerle cariño y ponerle ilusión y ponerle grandeza de espíritu. Hoy le decía a algunos hermanos míos obispos, mi diócesis está de fiesta, ayer por San Jerónimo, hoy por la Virgen de Yauca, y mis hermanos obispos me decían: felicidades a tu pueblo por vivir con gran solemnidad la fiesta de la Virgen. Pero yo quisiera también, y por eso se lo digo a los sacerdotes, a las religiosas, a los seminaristas que serán futuros sacerdotes, San Jerónimo tiene protagonismo en nuestra vida, incluso aquí, cuando sea parte de una novena, darle solemnidad a San Jerónimo, que es el patrón de la diócesis de Ica. Se lo pido a él con ilusión, se lo pido con grandeza. El diácono que hoy nos ha leído el Evangelio trabaja en la parroquia San Jerónimo. Recen por él, para que el Señor lo ilumine, para que el Señor le ayude a descubrir eso que hemos dicho: tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Ojalá que esa sea la ilusión de esta iglesia, que recordando el Evangelio del domingo pasado y de este domingo, le faltan brazos. Saben los que van a misa, el domingo pasado el Evangelio decía que el amo de la viña salía a buscar trabajadores a toda hora, por la mañana, a media mañana, al mediodía, a primera hora de la tarde, a media tarde, al terminar la tarde. Le faltaban brazos para su viña. Pues tengo que decirle a ustedes que a la diócesis de Ica le faltan brazos, incluso a la fiesta de Yauca le faltan brazos, gente que puede ayudar. Le agradezco la presencia de los sacerdotes que han venido, les han celebrado la Santa Misa, les han expuesto el Santísimo, han pasado mala noche, les han dedicado horas de confesión, pero faltan brazos. Y este domingo el propietario de la viña no le bastó solo traer gente de fuera, sino que envió a 2 de sus hijos. A uno de ellos le dijo: vete, le dijo sí, y no fue. El otro le dijo no, y luego fue. Este segundo me interesa, el que dijo no, porque fue el que le escuchó, porque fue el que entendió el mensaje del Padre y luego pudo rectificar, como muchos de ustedes. En la vida se trata de rectificar, y eso es bonito, ¿no? ¿Cuántas veces por ahí nos han dicho, y termino, que católico ignorante, seguro protestante? Es cierto, cuando vienen nuestros hermanos separados y empiezan a hablarnos en nuestras casas y nos encuentran que no vivimos nuestra fe católica, por eso terminamos abandonando. Como una vez le dije a un buen señor que le expliqué la Escritura, yo estaba en ropa de deporte, no sabía que yo era sacerdote y que había estudiado teología bíblica, y me dijo: hermano, le vengo a explicar la Escritura. Y le dije: un momentito, hermano, voy a bajar mi Biblia. Y le bajé la Biblia en hebreo y la Biblia en griego. Y el pobre se quedó admirado y dijo: ¿cómo? ¿Usted lee eso? Le digo: sí, yo leo esto. A ver, ¿qué pasaje me dijiste? Y empecé a explicarle la palabra de Dios. Y el pobre me dijo: Señor, ¿puedo venir siempre a que usted me explique la palabra de Dios?
Le digo, claro que puedes venir siempre, pero te voy a decir la verdad. Soy sacerdote y mi especialidad es la teología bíblica. ¿Te das cuenta que cuando alguien te explica correctamente la palabra de Dios, no dudas de tu fe? ¿Por qué te hiciste protestante? Porque no te preparabas en tu fe. Recapacita, vuelve a tu iglesia de siempre, persevera en tu iglesia de siempre y te das cuenta de que podemos ser testimonio de vida para muchísima gente. Y si he hablado duro de aquellos que vienen con licor, es que eso es antitestimonio para estos hermanos nuestros que luego se alejan de la Iglesia Católica porque pensamos que nosotros estamos propagando cosas que están lejos de Dios, y eso no es cierto. Por lo tanto, Virgen Santísima, Virgen del Rosario de Yauta, acoge las peticiones de estos hijos tuyos que te quieren, por eso están aquí soportando el calor, porque te aman, porque vienen con ilusión a entregarte esa petición. Escúchales, Madre mía, y también escucha la mía. Me hacen falta abrazos. Te pido sacerdotes, te pido gente te pido que nos conceda siempre un gran amor a Dios y un gran amor a la Virgen Santísima. Gracias, infinitas gracias, que la Virgen les colme de bendiciones.